Hay una cuestión que ha llevado a la ruptura de parejas, ha provocado enemistades e incluso ha dividido la población española en dos grupos claramente diferenciados. Y la cuestión es la siguiente: ¿tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla? Y lo que puede parecer una tontería, un chiste, ha movido a los chefs, a los cocineros más prestigiosos de España, a hacer estudios, a tener enfrentamientos, batallas campales entre ellos, y no hace mucho tiempo se reunieron 15 cocineros de restaurantes de estrella Michelin para tratar de zanjar este tema. Por cierto, en esa reunión hubo un claro ganador, y si alguien está interesado que lo busque en internet porque no es la cuestión que nos atañe aquí. Pero lo que quiero hacer veros con esta ilustración es la relevancia que puede llegar a tener una simple opinión y las consecuencias que puede haber cuando una simple opinión no es canalizada por el cauce adecuado. Llevando este tema a las iglesias, no el de la tortilla, sino el de las opiniones. Aquí nos encontramos hermanos y hermanas de diferentes edades, de diferentes nacionalidades, distintas posiciones sociales, diferentes experiencias de vida, multitud de opiniones diferentes. Y cuando tratamos de imponer nuestra opinión sobre el hermano o la hermana, o cuando el hermano o la hermana trata de imponer su opinión sobre nosotros, o cuando juzgamos o menospreciamos al hermano o a la hermana por tener una opinión diferente a la mía, la armonía de la comunión del cuerpo de Cristo se ve afectada. Al punto que hay iglesias que se han dividido simplemente por opiniones. La predicación tiene que durar más. La predicación tiene que durar menos y el tiempo de alabanza tiene que durar más. Hay que poner sillas que sean más cómodas, no, hay que dejar bancos. La alabanza tiene que ser sin instrumentos, si acaso con solo piano. Todo tipo de instrumentos pueden alabar a Dios, usados de la manera adecuada. Hay que poner sofás nuevos. A lo mejor no hay que poner sofás, hay que poner otra cosa. Tatuarse está mal. Tatuarse no está mal. ¿Se puede fumar? No se puede fumar. ¿Podemos ir a la discoteca? No podemos ir los creyentes a la discoteca. ¿Puedo matricular a mi hijo en un colegio católico? ¿Cómo va a hacer un evangélico tal cosa? Y podría seguir así toda la mañana poniendo supuestos. Y de todos los que he citado, seguro que cada uno tiene su opinión, e incluso, de algunas que se le han dicho, otra opinión diferente del mismo tema al cual yo no he hecho referencia. Ahora, la pregunta es, si mi hermano o mi hermana en la fe tiene una opinión diferente, ¿tengo yo derecho a imponerle la mía? ¿Tengo yo licencia para juzgarle o menospreciarle? Por supuesto, vamos a aclarar a qué se refiere la Biblia con opinión. Pero ya os adelanto que la respuesta es no. No tengo derecho a imponer, a juzgar ni a menospreciar. Y esto lo vamos a ver en nuestro texto de hoy, así que os invito a que abráis vuestras Biblias por Romanos capítulo 14 y vamos a ver los 12 primeros versículos. Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 12. Leo en la versión de las Américas, por si alguno nota algún cambio en alguna palabra. Y dice, escribe el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, Romanos 14:1, aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o se cae. Y en pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie.
Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser el Señor tanto de los muertos como de los vivos. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Hasta aquí la palabra del Señor. Y en este texto vamos a ver, Dios mediante, esta mañana, 4 razones por las que no debemos de juzgar las opiniones de otros creyentes. 4 razones por las que no debemos de juzgar las opiniones de otros creyentes. En los versículos 1 al 3 veremos que no debemos de juzgar porque Dios ha aceptado a cada creyente. En el versículo 4 no debemos de juzgar esas opiniones porque Dios sustenta a cada creyente. En tercer lugar, versículos 5 y 9, porque Dios es soberano sobre cada creyente. Y por último, versículos 10 y 12 al 12, porque Dios es el único juez de cada creyente. 4 razones por las que no debemos de juzgar las opiniones de los creyentes. Y antes de entrar de lleno al texto, vemos que aparecen 2 grupos claramente diferenciados de personas, que son denominados como débiles en la fe y fuertes en la fe. Por tanto, vamos a ver quiénes son los débiles y quiénes son los fuertes para poder entender mejor nuestro texto. Los débiles en la fe, principalmente, eran personas que tenían muy arraigado su trasfondo judío, que aún les faltaba crecer, les faltaba madurar en el conocimiento de la Escritura, porque pensaban que tenían que guardar ciertos días para el Señor o tenían que cumplir con ciertas leyes dietéticas para el Señor. En el Antiguo Testamento Dios había establecido una serie de normas dietéticas en las cuales había dicho ciertos animales son impuros y no se puede comer de ellos, y otros sí son puros y podéis comer de ellos. Esto lo podemos ver, aunque no lo vamos a leer por el tiempo, por los textos largos, lo podéis leer en casa, os animo a hacerlo, en Levítico 11, del 1 al 45. Levítico 11, del 1 al 45. O también, por ejemplo, en otros textos, Deuteronomio 14, del 3 al 21. Deuteronomio 14, del 3 al 21. Como decimos, el débil en la fe pensaba: tengo que seguir cumpliendo con esto, a pesar de que vemos que Jesús declaró como puros, como limpios, todos los alimentos. Leemos en Marcos capítulo 7, versículos 15 al 9. Es el Señor Jesús el que habla. Y dice Marcos 7, 15: no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando dejó a la multitud y entró en su casa, sus discípulos le preguntaron acerca de esta parábola, y él les dijo: ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina, declarando así puros, limpios, todos los alimentos? No es lo de fuera lo que nos contamina, no es lo que comemos lo que nos hace impuros, sino lo que sale de nuestro corazón. Por lo tanto, podemos comer todo tipo de alimentos. Ahora bien, no nos apresuremos a juzgar o a etiquetar de inmaduro a estos débiles en la fe, sino que tenemos que entender el contexto en el que se encontraban estos hermanos, el arraigo que tenían de su cultura judía y el shock que tuvo que ser para ellos estas palabras. Un ejemplo claro lo tenemos en el apóstol Pedro. Si queréis acompañarme a Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Hechos, capítulo 11.
Vamos a leer los versículos del 1 al 18. Hechos 11, 1 al 18 dice que los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon diciendo: tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarle en orden lo sucedido. Lo sucedido lo vemos en el capítulo anterior, en el 10, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado del cielo por 4 puntas, vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo, alimentos que en los textos que hemos dicho antes, de Levítico y de Deuteronomio, eran impuros. Versículo 7. También oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Pero yo le dije: de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero la voz del cielo respondió por segunda vez: lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, en aquel momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual dijo: envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, que te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos mismos el don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Y al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Parece que Pedro, con esta experiencia, este éxtasis, tenía claro el tema de que ya podía comer de todo, pero no llegó a asimilarlo del todo. Es por eso que Pablo, posteriormente, en Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 21, tiene que confrontarle nuevamente de su error. Por tanto, si el gran apóstol Pedro tenía dificultad para librarse de ese arraigo de su cultura judía, cuánto más otros muchos judíos convertidos al cristianismo. Y un paréntesis aquí. Muy probablemente no todos eran estos débiles en la fe judíos. También había gentiles que, debido a sus costumbres paganas de sacrificar ciertos alimentos a los ídolos, también tendrían problemas o reticencia en comer determinado tipo de alimentos. Y dicho esto, tenemos que tener claro, sin ningún atisbo de duda, que estos hermanos débiles en la fe eran hermanos débiles en la fe, eran verdaderos creyentes. De ahí que el tono que usa Pablo en esta carta con respecto a este tema del alimento, de guardar 100 días, es muy diferente al tono que usa con el mismo tema, por ejemplo, en Colosenses o en Gálatas, donde usa un tono mucho más duro a la hora de hablar con el comer, con el no comer, con el guardar ciertos días. Por ejemplo, a los Gálatas les dice, en el capítulo 4, versículos 10 y 11, respecto a estos días: observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Hemos visto que estos hermanos débiles guardaban ciertos días para la gloria de Dios. Aquí están guardando días, meses, estaciones, años. Pero Pablo les dice: temo por vosotros que quizá en vano he trabajado por vosotros. No son las mismas palabras de aceptar al débil. Eran palabras duras, porque estos hermanos de Galacia estaban siendo influidos, atacados, expuestos a las doctrinas falsas de los judaizantes. Estos no eran débiles en la fe,
Estos eran falsos maestros que promulgaban que la obra de Cristo no era suficiente para la salvación, que había que añadir ciertos ritos, había que guardar ciertos días, había que cumplir ciertas obras para que la salvación fuese efectiva. Por lo tanto, estaban adulterando el Evangelio. Colosenses 2:16, con los hermanos de Colosas, dice: por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Parece el mismo tema que Romanos. Pero el problema aquí es que también estaban atendiendo a enseñanzas de falsos maestros, que decían: Jesucristo no es suficiente para la salvación. Tienes que cumplir con reglas, con preceptos, y anulaban la verdad y la suficiencia del Evangelio de Cristo. Aclarado esto, y mucho más breve, el otro grupo que se menciona aquí, los fuertes en la fe, pues eran cristianos de trasfondo gentil que habían entendido el Evangelio y no veían problema en comer de todo, y para ellos todos los días eran iguales. Si lo trasladamos a nuestra época, el débil en la fe sería aquel creyente genuino, creyente auténtico, que por su tradición, por su educación pasada, por alguna experiencia que ha vivido, por su cultura, por su contexto, considera como pecado ciertas cosas sobre las cuales la Biblia no legisla y no las denomina como pecaminosas. Y necesitas crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para tener claro que no es pecado de las cosas que se abstienen o de las cosas que practica. En cuanto al hermano fuerte en la fe, es aquel que a la luz de la palabra es capaz de discernir aquello que no es pecado en sí mismo, porque la Biblia no lo define como pecado. Y teniendo claro quién componía cada uno de estos dos grupos, la situación que había entre estos dos grupos era que tenían problemas entre ellos. Por un lado, el débil juzgaba al fuerte porque comía de todo y porque no cumplía con ciertos días que había que guardar. Era un carnal. Por su parte, el fuerte menospreciaba al débil. Decía: es un inmaduro, no conoce la palabra, es un legalista. Así que Pablo tiene que tomar cartas en el asunto, y por eso les va a mostrar 4 razones por las que no debemos de juzgar las opiniones de los hermanos. En primer lugar, porque Dios ha aceptado a cada creyente. Pablo empieza hablándole a los fuertes y les dice, versículo 1, aceptad, recibir al que es débil en la fe. Es un imperativo, es una orden, es un mandato, no es una sugerencia. Y tiene ese aceptar, ese recibir, es una connotación fuerte, es aceptar plenamente. Dad la bienvenida afectuosamente. Ten comunión íntima con Él. Recíbelo para tener comunión con Él o con ella. Y dice, pero recíbelo, sigue diciendo, no para juzgar sus opiniones, no para contender sobre opiniones. Y si nos quedamos con este texto, yo me puedo bajar tranquilo y dormir tranquilo esta noche, porque este texto es sobre el que pivota todo el resto del párrafo. Fijaos que Pablo nos dice aceptar al débil de la fe, pero no para juzgar sobre doctrinas fundamentales, pero no para contender sobre temas teológicos centrales, pero no para decir que no es pecado algo que la Biblia declara claramente como pecaminoso. Porque si tú me dices que Jesucristo no es Dios, vas a contender conmigo, eso tenlo por seguro. Si tú me dices que la salvación es por obras, yo voy a juzgar tu doctrina. Si tú cometes adulterio y dices, bueno, no pasa nada, Dios nos ama, Dios es bueno, es que tienes que conocer a mi cónyuge que tiene tela, yo te voy a llamar adúltero, o te voy a llamar adúltera. Yo voy a juzgar tu pecado y te voy a decir, arrepiéntete y pon en orden tu vida. Pero estos no son opiniones, estos son doctrinas y mandatos bíblicos. Ahora, aquí está hablando de opiniones, está hablando de gustos, está hablando de preferencias, de puntos de vista sobre los cuales la Biblia claramente no legisla afirmando que son pecados o que no son pecados. Un ejemplo claro, beber vino.
Solo tenemos que ir a un capítulo antes y ver cómo Pablo dice que la borrachera es una obra de las tinieblas. Es un pecado claro, condenable. Y si tú eres borracho o eres una borracha, te embriagas y me dices eso, no importa a los ojos de Dios. Yo voy a juzgar tu afirmación, yo voy a contender amorosamente contigo y yo voy a decir que estás pecando, que te arrepientas y que dejes de pecar. Ahora bien, ¿beber vino es pecado? Alguien puede decir, o yo afirmo, la Biblia no dice que es pecado. Y uno puede decir, yo mi copita de vino con la comida no la perdono. Le da gracias al plato y encima el médico me ha dicho que es bueno. Otro puede decir, yo el vino ni olerlo, porque tengo miedo a que el mero hecho de probarlo me lleve a caer en la tentación de embriagarme. ¿Cuál de los dos está haciendo lo correcto? Ambos. ¿Por qué? Porque están dando su opinión en cuanto a beber vino. Y ninguno debe de contender o de juzgar al otro porque tú no haces lo que yo hago o tú haces lo que yo no hago. Versículo 2 dice, uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. En el original dice solo come vegetales. Ya lo hemos explicado, el fuerte en la fe era de la opinión de que puedo comer de todo y no es pecado. El débil en la fe dice que solo comía vegetales. ¿Qué tiene que hacer uno con respecto al otro y el otro con respecto al uno? En primer lugar habla a los fuertes y le dice, el que come no menosprecie al que no come. Menospreciar significa darle a algo o a alguien menos valor del que realmente tiene. Tratar a alguien con desprecio. El fuerte no tenía que tratar al débil como alguien de menos valor por el hecho de comer solo vegetales. En segundo lugar, habla a los débiles. Dice, y el que no come no juzgue al que come. Juzgar es sinónimo de condenar, de criticar. Y esto es algo que el débil no tenía que hacer con el fuerte, diciendo, este es un carnal, es un libertino que come de todo. ¿Y por qué ni uno ni el otro deberían de hacerlo? Lo dice el versículo 3. Porque Dios lo ha recibido. Porque Dios lo ha aceptado. Porque Dios lo ha salvado. Y si Dios tiene comunión con el hermano fuerte, esto tiene que mover al débil a aceptarlo, a recibirlo por igual, y por implicación se aplica la inversa. Si Dios ha aceptado al débil, el fuerte tiene que también recibirlo, aceptarlo. Una segunda razón por la que no debemos de juzgar las opiniones de otros creyentes. En primer lugar, porque Dios ha aceptado, ha recibido a cada creyente. En segundo lugar, porque Dios sustenta a cada creyente. Y Pablo va ahora a hablarle al débil. Y usa como una ilustración la relación que había en aquella época entre el esclavo y su amo. Dice el versículo 4, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Si yo ahora entro en tu casa y digo a tus hijos qué es lo que tienen que comer y qué programas pueden ver en la tele, qué programas no, y tú esta actividad extraescolar no la vas a hacer, te vas a apuntar ahora a esta otra, ¿tú qué me dirías? ¿Quién eres tú para cambiar las normas que yo tengo en mi casa? ¿Quién eres tú para decirle a mi hijo lo que pueden hacer o no pueden hacer? De la misma manera, tú no eres nadie para juzgar a un hijo de Dios. ¿En cuántas opiniones? No somos nadie para emitir un juicio a un siervo de Jesucristo en cuanto a cuestiones de preferencia. Porque ese hermano ya tiene un Señor, ya tiene un amo al que rendir cuenta. Nosotros hemos sido los creyentes liberados de la esclavitud del pecado para ser nuevamente siervos, pero ahora de manera gozosa, de manera voluntaria, delante de nuestro Señor Jesucristo. Y ninguna opinión que tengamos respecto a otro hermano, ningún juicio que hagamos sobre otro hermano u otra hermana, va a influir en la posición que ese hermano va a tener delante de su amo, de su siervo, de su Señor, de su Salvador. Sigue diciendo el versículo 4, para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Nuevamente, Pablo está recalcando, Jesucristo es nuestro Señor, Jesucristo es nuestro amo. Seamos fuertes o seamos débiles,
no va a ser tenido en cuenta para nuestra salvación. Nuestra aprobación de parte de Cristo hacia nosotros no es porque nosotros cumplamos con cierta norma, porque nosotros tengamos ciertas preferencias religiosas, sino que únicamente depende de su gracia, de su misericordia, y nos mantiene por su propio poder, porque poderoso es el Señor para sostenernos en pie. Tanto el fuerte como el débil necesita ser sustentado por el Señor. Ninguno de nosotros puede vivir una vida que agrade a Dios por nuestras propias fuerzas. Necesitamos el sustento continuo del Señor, porque como dice el Señor en Juan 15, 5, separados de mí, nada podéis hacer. Por otra parte, cuando dice poderoso es el Señor para sostenernos en pie, también nos está recordando que nada ni nadie en este mundo nos puede hacer caer de nuestra posición en Cristo. Él es el que nos sustenta con su poder y nadie nos puede hacer caer de ese poder. Unos capítulos antes leímos en Romanos: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y dice más adelante: porque convencido estoy de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, y por si se me ha olvidado alguna cosa, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos sustenta con su poder y nadie nos puede hacer caer de esa posición como hijos. Una tercera razón por la que los creyentes no debemos de juzgar la opinión de otro creyente. En primer lugar, hemos visto porque Dios ha aceptado, ha recibido, ha salvado a cada creyente. En segundo lugar, porque Dios sustenta a cada creyente. Y en tercer lugar, porque Dios es soberano sobre cada creyente. Versículo 5. Dios es soberano sobre cada creyente. Uno juzga que un día es superior a otro. Como hemos dicho, el débil piensa: tengo que guardar ciertos días de mi calendario religioso. Otro juzga que todos los días son iguales. Yo he entendido a la luz de la palabra que no tengo que guardar ningún día en especial. ¿Están actuando mal alguno de los dos? No. No debemos de confundir fuerte en la fe con tener una fe fuerte. Y no hemos de confundir débil en la fe con tener una fe débil. La debilidad de la que aquí habla Pablo no es de la calidad, por decirlo de alguna manera, de la fe, sino que, como hemos visto, es de falta de entendimiento en cuanto a ciertas áreas de la libertad cristiana. Era una debilidad en cuanto a saber si puedo o no puedo hacer ciertas cosas, lo cual hace que mi conciencia me impida comer algún alimento o me impone mi conciencia la necesidad de guardar ciertos días. Pero en otras áreas de la vida estos débiles podían tener una fe muchísimo más fuerte en cuanto a las pruebas, la persecución. Por su parte, el fuerte era fuerte en cuanto a tener una conciencia bien informada a la luz de la palabra, pero por supuesto podía tener muchas caídas y una fe mucho más débil que el débil en la fe. Espero no haber olvidado con esto que parece un trabalengua. Por lo tanto, dice: cada cual esté convencido según su propio sentir, según su propia mente, en asuntos que no son pecados. La importancia no está en el caso concreto del texto, si como o no como, si guardo un día o no lo guardo, sino la intención con la que lo hago. Así que sigue tu propia conciencia. No vayas en contra de tu conciencia porque estás viendo que el otro está haciendo otra cosa, porque eso sería no seguir lo que dice. Dice: está convencido, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Sigue tu conciencia en cuanto a eso. Y si luego a la luz de la palabra te das cuenta de que tienes que tirar para otro lado, entonces tira para otro lado. Pero lo que digo, la importancia está en la intención con la que se hace. Por eso dice el versículo 6: el que guarda cierto día para el Señor lo guarda. Reina Valera añade, no está en los mejores manuscritos, pero no cambia el sentido del texto: y el que no hace caso del día para el Señor lo hace.
el creyente débil guardaba ciertos días de la ley mosaica. ¿Para quién? Para el Señor, con el objetivo de agradar al Señor. Y sigue diciendo el versículo 6, y el que come, ¿para quién? Para el Señor. Esta palabra el Señor aparece varias veces en un solo versículo. Para el Señor come, pues da gracias a Dios. Yo como de todo, pero no porque tenga gula, no, porque busco agradar al Señor con lo que hago y doy gracias por la provisión que el Señor trae a mi vida. Sigue diciendo el versículo 6, y el que no come para el Señor se abstiene. ¿Y qué hace? Da gracias a Dios. Nuevamente, su objetivo es agradecer a Dios por proveerle los vegetales. El ejemplo de estos dos grupos nos muestra que en cuanto a temas de opinión, en cuanto a temas de preferencia que no sean pecaminosos, que no tengan que ver directamente con obedecer o desobedecer cierto mandamiento de la Biblia, todo lo que hagamos tiene que tener el objetivo final de hacerlo para el Señor y de hacerlo dándole gracias a nuestro Dios. 1 Corintios 10:31. Ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. ¿Quién es este nosotros? El fuerte y el débil, todos los creyentes. Ninguno debemos vivir nuestras vidas buscando nuestro beneficio personal, sino que hemos de vivir para nuestro Señor. Como dijo Pablo en Filipenses 1:21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo para el Señor. Así que como hemos leído, como hemos cantado, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor vivimos. Por lo tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pablo está reconociendo que el Señor es soberano sobre cada creyente. Somos hijos de Dios. Somos hijos de luz y hemos de vivir en la luz. Hemos de vivir buscando agradar a nuestro Señor, incluso en el momento de nuestra muerte. Si morimos del Señor somos. ¿Por qué? Porque cuando nuestro cuerpo físico se quede aquí, seguimos perteneciéndole a nuestro amo. Seguimos siendo del Señor. Seguimos viviendo para el Señor. Y en la eternidad viviremos para el Señor, para la gloria de Dios. Dice 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6, versículo 20. Pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad al Señor en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, es decir, todo nuestro ser. Toda nuestra vida pertenece a Cristo. Él nos compró con su preciosa sangre y ahora somos suyos y ahora vivimos para Él. Y Pablo reafirma su argumento en el versículo 9, dice, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de vivos como de muertos. ¿Cristo murió y resucitó para salvarnos? Sí. Pero no únicamente para salvarnos. Cristo murió y resucitó para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Es decir, para ser el soberano, para ser el amo, para ser el rey, para ser el dueño, tanto de muertos como de vivos, tanto de los creyentes que ya han partido a la presencia del Señor, como los que quedamos aquí, y los que quedarán hasta que el Señor vuelva. No hay ningún lugar en la Biblia donde se afirme, como se escucha en otras llamadas iglesias, que tú puedes aceptar a Cristo como Salvador y seguir con tu vida, y luego poco a poco pues ya le vas haciendo Señor de tu vida. Eso no aparece en la Biblia. Eso es un falso evangelio. Dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, habiendo sido hechos salvos, acepta a Cristo como Salvador, os habéis hecho siervos de la justicia. Versículo 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Sois salvos y estáis bajo el señorío de Cristo. Y tenéis que vivir una vida de santificación para la gloria de Dios. La liberación de la esclavitud del pecado implica que ahora somos siervos de la justicia, que somos siervos de Dios. Por lo tanto, la salvación implica sumisión al señorío de Cristo. La salvación implica confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y si eres el soberano, si eres el único rey sobre nuestras vidas, eso significa que eres el único que tiene derecho de erigirse juez sobre nuestras vidas, lo cual nos lleva al cuarto y último punto, la cuarta razón por la que los creyentes no debemos de juzgar las opiniones de los demás. En primer lugar, porque Dios ha aceptado a cada creyente. En segundo lugar, porque Dios sustenta a cada creyente. En tercer lugar, porque Dios es soberano sobre cada creyente. Y por último, porque Dios es el único juez de cada creyente. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Podríamos leerlo. Pero tú, débil, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, fuerte, ¿por qué menosprecias a tu hermano? No perdamos de vista. Estamos hablando de temas de opinión, de temas de conciencia, no de asuntos que la Biblia define como pecaminosos. No saques de contexto este texto, peques y dices, pero tú quién eres para juzgarme. Muy equivocado está. Estamos hablando de temas de opinión, de conciencia, de asuntos que la Biblia no define como pecaminosos en sí. Y Pablo les está recordando a los débiles que juzgaban a los fuertes y a los fuertes que menospreciaban a los débiles, que ambos eran hermanos en la fe, pero tú hermano y tú hermano, ambos sois hijos de Dios. Tenemos que recordar que como hermanos en Cristo que somos, como siervos de Cristo que somos, solo tenemos un amo ante el que dar cuenta. Solo hay un juez que nos puede juzgar. No sé si somos conscientes de la magnitud de lo que esto implica. Cuando tú juzgas, cuando tú menosprecias a algún hermano, a alguna hermana, por un tema de opinión diferente a la tuya, por un tema de preferencia diferente al tuyo sobre el cual la Biblia no legisla, como los ejemplos que hemos dicho al principio y miles de ejemplos que podemos poner, te estás apropiando de un rol que solo le corresponde a Dios. Estás tomando la posición de Dios. Y eso es grave. Por tanto, la próxima vez que estés tentado o tentada a juzgar o menospreciar al hermano o a la hermana porque no opina como yo, recuerda estas palabras. Si lo haces, estás usurpando el lugar de Dios. Y repito, eso es grave. Como acabamos de decir hace un momento, Jesucristo es el único juez que tiene autoridad para juzgarnos. Y ninguno de nosotros va a poder librarse de ese juicio. Versículo 10 sigue diciendo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Ese día, todos los creyentes vamos a rendir cuenta de lo que hemos hecho, de nuestras obras. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 13 al 15. Primera de Corintios 3, 13, dice, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece en la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Este tribunal de Dios en el que comparecemos los creyentes no será un tribunal para decir salvo o condenado, no. Ya que como dice Romanos 8.1, no hay condenación para los que están en Cristo. Este tribunal va a ser a la luz de nuestras obras. Y en función de esas obras
¿recibiremos recompensa o sufriremos pérdida de recompensa? Pero seguimos siendo salvos. No podemos caer de esa posición porque Él es poderoso para mantenernos en esa posición. Ahora bien, si no tienes a Cristo en tu vida, si no eres cristiano, Apocalipsis 20 habla de otro tribunal, habla de otro juicio. En este caso, el juicio entre el gran trono blanco. Y la diferencia con el juicio que acabamos de leer en el versículo 10 es que este sí es para condenación eterna en el infierno, para todo aquel que muere sin Cristo. Pero hoy Dios te está ofreciendo perdón de tus pecados. Hoy Dios te está ofreciendo salvación a través de la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y hoy puedes acudir arrepentido por fe a Jesucristo, pedirle perdón por tus pecados y confesarle como Salvador y como Señor. Y su perdón te borrará de la lista de condenados del juicio del gran trono blanco. Te dará salvación y te dará vida eterna y nadie podrá hacerte caer de esa posición. Y a los que ya hemos sido salvados, a los que la preciosa sangre de Jesucristo ha borrado nuestros pecados, recordemos que todos nosotros también compareceremos ante el tribunal de Dios. Y para reafirmar eso, dice Pablo en el versículo 11, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Pablo está haciendo aquí un mix, está mezclando dos textos, uno de Isaías 49, 18 y otro de Isaías 45, 23. Dice Isaías 49, 18, levanta en derredor tu ojo y mira, todos ellos se reúnen, vienen a ti, vivo yo, declara el Señor, que todos ellos como joyas te los pondrás y te ceñirás con ellos como una novia. Y dice Isaías 45, 23, por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Y hablando de la exaltación de Cristo, después de haber visto la humillación de Cristo, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, este mismo texto, versículos 10 y 11, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En definitiva, Pablo está afirmando, todo el mundo, sin excepción, terminará rindiendo homenaje al Señor, reconociéndole como el juez y como el soberano de todos. Y termina el texto diciendo, versículo 12, de modo que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de quién, sí mismo. Al final todos daremos cuenta de cada uno de nosotros mismos. Por lo tanto, no perdamos, me incluyo primero, no perdamos el tiempo en criticar la opinión de otros. No perdamos el tiempo en contender sobre opiniones. No seamos pendencieros, no seamos peleadores, seamos pacificadores. Miremos primero nuestra propia viga antes de mirar la paja del ojo ajeno y procuremos vivir nuestra vida para la gloria de Dios. Y cuando haya una diferencia de opiniones, que la habrá, no digamos, no, que no podemos opinar, que no hay que contender. No. Aprendamos a manejar las opiniones, las diferencias con madurez. Oremos pidiendo sabiduría a Dios para poder hablar de las diferencias y llegar a un acuerdo. Pidamos la iluminación de su Santo Espíritu y aprendamos a aceptar al hermano, a la hermana con su diferencia. Y a seguir siendo todos moldeados por la palabra de Dios, siendo humildes en reconocer, a lo mejor, que lo que era mi opinión, luego a la luz de la palabra, no era pecado, pero tampoco era lo más conveniente. Seamos humildes, tratemos de mejorar, y si algo hacemos bien, sepamos que no es por nuestra fuerza, sino que gracias a Dios, gracias a la guía de su Espíritu, gracias a la orientación de su palabra, y entonces démosle gracias a Dios
Hagámoslo para el Señor y hagámoslo para la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias por la claridad de tu palabra, Padre. Gracias por haberte revelado a nosotros de una manera tan clara, Señor, y gracias por exhortarnos, Señor. Ayúdanos a ser humildes cada vez que abrimos tu libro, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de que cuando abrimos tu libro, Señor, eres tú el que estás hablando. Y nosotros no somos nadie para contender contigo con lo que tú nos digas, Señor, para poner en duda o para cuestionar nada de lo que ha salido de tu boca, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes a ser dóciles ante tu palabra, que nos ayudes también a ser amorosos, Señor, recordar que tú nos amaste primero, siendo nosotros viles pecadores que merecíamos el infierno, Señor, que tú mandaste a tu Hijo Jesucristo a esta tierra, Señor, para que viviera una vida de perfección y muriese en la cruz de la manera más cruel, más injusta, para que nosotros pudiésemos ser salvos. Así que, ¿quiénes somos nosotros para ni siquiera tener la tentación de alzarnos sobre cualquier otro hermano o hermana, Señor? Ayúdanos a tener el amor con el que fuimos amados, Señor. Ayúdanos a proclamar tu palabra, Señor, con rectitud, con firmeza, pero con amor, Padre. Ayúdanos a no sacar ningún texto de contexto para justificar nuestras acciones, nuestras opiniones, nuestros pensamientos. Y también ayúdanos cuando somos confrontados por el hermano, por la hermana, o por tu palabra directamente en la predicación o a solas cuando estamos leyendo y estudiando, Señor, que seamos dóciles para ser moldeados por tu palabra, Señor. Y como hemos dicho, si en tu misericordia, a pesar de nuestra utilidad, haces que logremos algo bueno, Señor, que no nos pongamos ninguna medalla, que no nos achaquemos ningún mérito, Señor, sino que busquemos el darte la gloria y la honra a ti, porque eres el único que la merece, Padre. Esto oramos en el nombre de tu amado.